Buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a comenzar la sesión de hoy día. Es nuestro segundo tutorial del año 2023. Para los que no me conocen, soy la doctora Andrea Fiavane, soy la presidenta de la Sociedad Médica de Chile y tenemos el agrado de inaugurar estas reuniones clínicas virtuales que son nuestros tutoriales. Pedro, ¿puedes poner la primera imagen, por favor? La Sociedad Médica, para los que no la conocen, es una sociedad científica sin fines de lucro que tiene cuatro pilares que son los pilares fundamentales de su desarrollo, que son los cursos de educación médica continua, cursos de actualización desarrollados por especialistas de nuestras sociedades filiales, el Congreso, que es una de nuestras actividades centrales. Recuerden, el Congreso este año es la última semana de septiembre. Preparen sus trabajos. Vamos a tener un Congreso muy interesante, híbrido, presencial y también con una parte on demand. Además tenemos nuestra revista médica, que es la revista de habla hispana más antigua, eh, de habla hispana, digamos, más antigua, que el año pasado tuvo la maravilla de cumplir 150 años. Nosotros ya como sociedad tenemos 153 años. Y nuestro cuarto pilar son estas actividades que estamos desarrollando hoy día, los tutoriales. Los tutoriales los desarrollamos, los empezamos a desarrollar en el año 20, en plena pandemia, pensando en ser un aporte a la formación de nuestros médicos más jóvenes que estaban en esta situación dramática y con pocas facilidades para su formación. Y afortunadamente hemos logrado la continuidad. Partimos con nuestras sociedades filiales y hemos ido agregando a los hospitales para que muestren a sus médicos y a sus casos, y también a los programas formativos. En nuestra tutorial del mes de marzo estuvo el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros a una dupla que es el Hospital Padre Hurtado con la Universidad del Desarrollo, ya que ese es su campo clínico formativo. El doctor Pablo González está a cargo de esta reunión, con él los dejo, y va a presentar con sus becados y sus especialistas un caso muy desafiante. Sigue, doctor González. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y al resto del alumnado acá, de los tutores presentes y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como equipo de Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, nuestro campus docente en Clínica Alemana y Padre Hurtado, vamos a presentar un caso, se llama neumonía que no responde. El caso está a cargo de nuestros residentes ya simios de segundo año, la doctora Dominga García y el doctor Claudio Catalán, y contaremos con el apoyo de nuestros especialistas acá, que nos apoyan en la docencia clínica, el doctor Cristian Labarca, reumatólogo, clínica alemana, del Padre Hurtado, doctora Macarena Silva, infectóloga, clínica alemana, y la doctora Georgina Miranda, que es broncopulmonar de clínica alemana. Así que doy la palabra a mis residentes para que puedan partir el caso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Claudio, soy residente de medicina interna en segundo año, como presentó el doctor González, y les voy a presentar a nuestro enfermo. Nuestro enfermo es un hombre de 49 años, eh, trabaja entre las comunas donde nos desempeñamos, trabaja en San Ramón, tiene antecedente de ser obeso, grado 2, tiene un SAOS. Dentro de sus hábitos, si bien él señala que consume alcohol, no consume drogas, sí un tabaquismo importante. Y dentro de sus otros antecedentes, que puede que se vuelvan relevantes más adelante, trabaja en una bodega de un supermercado de color azul en San Ramón, tiene 3 vacunas de COVID, no usa ningún fármaco y no tiene ningún antecedente. Para contextualizar a la audiencia, este caso no es reciente, es de la era COVID.
Sin embargo, ya es pasado de la tercera ola, el, el año 2022. Entonces todavía el COVID estaba presente. Él tenía sus 3 dosis de vacuna COVID, no había una cuarta para ese momento, para contextualizarlos. Vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Entonces, todo esto empieza en un SAPU, ya mucho antes que nosotros siquiera nos enteráramos. El enfermo va al SAPU ya con 3 días de tos, mucha tos, expectoración, mucopurulenta, ya señala que si bien él tenía un grado de disnea previa, ahí era una disnea inhabitual, que era en reposo, una sensación febril. Si el doctor tiene algún problema Eh, sí, con su conexión, puede seguir. Ahí sí, parece Doc. parece que el Ahí doctor está volvió. teniendo Sí, problemas. volví. Ah, ya. Tranquilo, tranquilo, ya. ¿Hasta dónde se escuchó? Porque yo agarré vuelo. Disnea, Disnea. sensación febril, sí, todos de carro. Como el comienzo. Bueno, como contaba, nuestro enfermo, bueno, llegó al SAPU con tos, fiebre, al examen físico tenía crépitos y basales, y sin mayor uso de musculatura accesoria, se fue para la casa con un diagnóstico de neumonía y con antibióticos, amoxiclavulánico por 7 días. Desconocemos la dosis para cuando llegó al hospital, después al final vamos a discutir si era buena o mala opción, y vamos con la siguiente. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿fue suficiente para hacer el diagnóstico? Porque se fue con el diagnóstico de neumonía. Entonces, nuestra primera pregunta para la audiencia ¿es suficiente este cuadro clínico para llegar al diagnóstico? Entonces, no sé si nuestro asistente nos ayudará con la pregunta al público. Porque lo que uno puede plantearse es que no necesitábamos radiografía. O sí, era suficiente, cuadro clínico suficiente, diagnóstico está bien. O por otro lado, no, le falta al menos un examen de sangre para ver si hay patrón inflamatorio, su hemograma, o no, yo creo que le falta un escáner. Vamos a darle un tiempo al público y me ayudan para ver los resultados después. Ya, el 76% dice que al menos falta una radiografía. ¿Qué opina usted, doctor González? Bien, pues interesante de que la gran mayoría piensa que requiere quizá una imagen adicional. Ahí se la debaten entre el escáner o la radiografía, cuando al menos apoyan de que requiere alguna cosa, un diagnóstico imagenologico
para confirmar el proceso, ¿cierto?, neumónico. Bien, eso es interesante. Vamos a la siguiente. Entonces, una de las cosas de neumonía es que si uno busca neumonía y se pone y busca qué cosas podemos hacer, uno va a encontrar guías peruana, latinoamericana, les sonará Chile 2005, les sonará Consensur 2010, y aparecen, ¿cierto? Aquí está Chile, y aparece Consensur 2010, y probablemente quizás en la escuela de pregrado y ahora posgrado nos peleamos, ¿cierto?, a cuál guía seguimos, ¿cierto? La enfermedad respiratoria 2005 y la, ¿cierto?, Consensur 2010, donde acá los representantes, ¿cierto?, a nivel nacional, la Pata García, microbióloga, ¿cierto?, de la Universidad Católica. Entonces, ahí está la guía clínica, ahí está la guía siguiente. Entonces, sigue nomás, Rami. Entonces, salió la guía, ¿cierto?, Argentina, está la ATS, entonces, sigue apareciendo guías de neumonía y no nos queda claro a cuál la tañemos, ¿cierto?, cuál seguir y cuál sería la mejor respuesta para nuestros pacientes. Sabiendo, ¿cierto?, la neumonía es una enfermedad infecciosa, entonces tenemos que seguir, ojalá, guías locales. Nada nomás, Rami. Entonces, tratemos de tirar todo esto por la ventana y buscar algo. Y más encima tenemos un resumen ejecutivo, ¿cierto?, del MISAL, donde mediante recomendaciones GRADE, ¿cierto?, nos dan la fuerza y validez de nuestra evidencia clínica. ¿Ya? Acá está desde 2017 la práctica clínica de neumonía en el adulto mayor de 5 años. Y si uno se pone a ver lo que dice esta evidencia, la guía clínica, por ejemplo, respecto al uso del CUR, ¿cierto?, para diagnosticar neumonía grave, neumonía hospitalizada y cuál paciente manejar ambulatorio. Entonces, ven acá el grado de recomendación condicional y de certeza de evidencia baja. Es necesario considerar otros factores. Entonces, ven ambiguo todavía la evidencia que tenemos. Sigue nomás, Domi. Respecto, ¿cierto?, al manejo ambulatorio, dice acá, el adulto mayor con neumonía que vive en la comunidad de manejo ambulatorio se sugiere evaluación, pero de buena práctica clínica. No hay mucha evidencia dura respecto a qué es lo que hacemos respecto a nivel local sobre el manejo de la neumonía que vive en la comunidad. Dale nomás, Domi. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Cómo nos guiamos como institución, como facultad, como a nivel país? Dale nomás. Y aparece el año 2003, ¿cierto?, en este último volumen de la enfermedad respiratoria, la última guía, donde habla, ¿cierto?, el consenso chileno de la actualización del manejo, ¿cierto?, de neumonía que tiene la comunidad en adultos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de esto para avanzar. Y aquí está la guía, ¿cierto? Ahí está el equipo. Entonces, primero, respondemos la pregunta. ¿Cuál es la validez de la sensibilidad y especificidad de la historia de examen físico para el diagnóstico de neumonía? Requerimos una imagen, una ecografía, radiografía. Acá aparece la ecografía. ¿Cuál es la validez de la PCR, ¿ya?, para el diagnóstico de neumonía en un paciente inmunocompetente, ¿cierto?, que puede condensar, que se puede ver alguna imagen. Bueno, y primero que todo, ¿cierto?, que ustedes, y acá una pregunta, ¿cierto?, para la audiencia, y acá le dijo a Pedro que nos ayude, ¿cierto?, con las tecleras. ¿Cuáles creen ustedes que las combinaciones de síntomas tienen el LR positivo más alto al diagnóstico de neumonía? De la pregunta 1.5. La constelación de síntomas. Tiene la más precisa o más valor predictivo para el diagnóstico de neumonía. ¿Ya? Veamos. Pedro. Ya. Miren, entonces acá la gran mayoría, ¿cierto?, eligió taquipnea, fiebre y crepitación, exámenes físicos duros y signos clínicos duros de una ira baja. ¿Ya? Veamos cuál es la respuesta correcta. Miren, los elementos que más hacían el LR positivo para investigar disnea finalmente era de neumonía, perdón, era disnea, taquipnea y fiebre. Veamos la respuesta en un gráfico. Entonces, primero que todo, antes de llegar a esta respuesta, si todos escuchamos lo mismo, y de partida no todos escuchamos lo mismo en neumonía, uno escucha crepitaciones, otro puede escuchar roncos, sibilancias, la concordancia entre cada uno por el coeficiente de capa en neumonía es muy baja, no supera el 40%, entonces
el examen clínico y físico no es tan bueno para nosotros, ¿cierto?, hacer el diagnóstico de neumonía. ¿Saben nomás? Los signos clínicos por cada uno son muy malos para el diagnóstico de neumonía. Entonces, cada uno, si ustedes ven el láctico ratio es bien bajito, entonces por sí solo no nos permiten hacer el diagnóstico clínico de una neumonía. ¿Saben nomás? Entonces, ¿qué es lo que más ayuda? Es la constelación sintomática clínica, ¿cierto? Y ahí vemos, ¿cierto?, el que tiene, ¿cierto?, la especificidad más alta para el diagnóstico de neumonía, ¿cierto?, es fiebre, ¿cierto?, ortopnea o disnea, ¿verdad?, y taquipnea. Entonces, este, con una especificidad del 99%, es el que nos da, ¿cierto?, la precisión más alta, la especificidad más alta para el diagnóstico de neumonía. Y le sigue lo que ya gran parte puso, que era crepitaciones. Entonces, la fiebre, la taquipnea, las crepitaciones o la disnea, esos dos elementos te ayudan, ¿cierto?, dentro de lo pobres que son, para el diagnóstico clínico más asertivo de una neumonía, ¿ya? Pero aún así nos faltan más datos. Aún así, no es, si ustedes se fijan, la sensibilidad de esto es paupérrima, menos de un 20% ambos dos. Entonces, no es fácil con el examen físico tener, ¿cierto?, estos constelación para el diagnóstico de neumonía. Entonces, digamos, ya lo dijimos, muy mala especificidad el juicio clínico, esto es el juicio clínico muy malo. Entonces, resumen, el estudio de examen físico no nos ayuda al diagnóstico de neumonía, por sí solo. Nada más. Y que lo que dice el Chile 2005, que el paciente que consulta por test de exploración y fiebre con disnea aguda, con signo focal, adulto mayor con delirium o descompensación de enfermedades de base, paciente con factor de riesgo, se pide una imagenología, radiografía de tórax. Y el Consensur, lo mismo, muy parecido. Paciente con clínica respiratoria baja, también se pide radiografía de tórax. Sí, no, eso es lo que teníamos hasta ahora, ¿cierto? Pero con esto certificado el diagnóstico de neumonía es clínico radiológico o imagenológico, digámoslo, hoy en día, ¿ya? Claro. ¿Qué dice Chile 2023? Muy parecido a lo que dijo el 2005. Ya esto, la nueva guía clínica dice lo mismo. Radiografía de tórax, ¿cierto?, en pacientes, ¿cierto?, con clínica de fiebre, expectoración, dificultad respiratoria, o adulto mayor con delirium, fiebre o descompensación de enfermedad de base, y pacientes con patología cardiovascular y respiratoria, descompensada. Entonces, es muy parecido, se mantiene la misma recomendación de la imagen de tórax, ¿cierto?, que lo tenía Chile en 2005. Entonces, clínico radiológico el diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la radiografía de tórax? Que hasta el 30% no tienen imágenes, no tienen imágenes normales, porque son neutropénicos o adultos mayores senescentes que no tienen alergia y no pueden condensar, ¿ya? O están deshidratados, ¿cierto? Muchas veces ocurre con los adultos mayores. Si uno compara radiografía y TAC, radiografía y ultrasonido, por lejos, el TAC es mucho más sensible y específico para neumonía, incluso qué decir del ultrasonido. Tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor, ultrasonido versus la radiografía para el diagnóstico de neumonía. La ecografía pleural, el rol, la nomás. Entonces, los estudios muestran que la área bajo la curva para la precisión diagnóstica de neumonía es sobre el 95%. ¿Cuál es el problema de eco pleural? Que yo creo que está ampliamente distribuido en servicios de urgencia, está poco probable, pero si es urgencia en nuestro país, el problema, ¿cierto?, es la habilidad diagnóstica, ¿cierto? ¿Cuál es el expertise del clínico en ocupar la ecografía pulmonar pleural? Probablemente, ¿cierto?, ese es el tema con la eco, pero finalmente es un diagnóstico bastante más certero que la imagen para neumonía, que la radiografía, perdón. La PCR, como en esta guía dice que en verdad no es útil aislada, puede ser útil en pacientes con diferencial ampliado y te complementa, ¿ya? Pero no ayuda por sí sola para el diagnóstico de neumonía, ¿ya? Tiene que ser toda la constelación clínica. Respecto, ¿cierto?, al estudio microbiológico, ¿qué le pedimos al paciente? Este paciente llegó, le hacemos algún estudio, ¿cierto?, etiológico, ¿saben nomás? Entonces sabemos que la microbiología ayuda a reducir el espectro de la terapia antimicrobiana. Se puede identificar un patógeno resistente, ¿cierto? Y se puede ampliar a patógenos, por ejemplo, virales en época estacional y gérmenes, ¿cierto?, atípicos. Y la terapia se puede ajustar cuando los pacientes fracasan, ¿ya? Y sirve mucho para estudios de vigilancia locales a nivel nacional. Para eso sirve el estudio microbiológico. ¿Saben nomás? Sin embargo, en verdad, esto no logra cambiar la terapia antimicrobiana en no más del 10% de los pacientes. El rendimiento del hemocultivo en bacteriemia o en neumococcemia no es tan alta, no sobrepasa el 10-20%. Muchos de los pacientes con neumonía no expectoran.
las técnicas invasivas no están ampliamente disponibles y no se justifican, ¿ya? Y la neumonía no permite tiempo, ¿cierto? Para esperar el estudio microbiológico para iniciar terapia antimicrobiana. Bueno, entonces, la calidad, ¿cierto? Depende de la muestra, ustedes la saben, ¿cierto? Con más de 25, eh, que queda menos de 25 polimorfos y más de 100 bacteriales no se siembran, entonces ya más que el rendimiento es malo. Dale nomás. Y el rendimiento muchas veces depende del microorganismo. ¿Ya? Algunos, ¿cierto? Son más sensibles al gram que otros. Dale nomás. Entonces, ¿qué dice la guía? Chile dice que no se recomienda estudio en paciente ambulatorio y no hospitalizado. Sí se recomienda, ¿cierto? Incluso un silencio para tuberculosis y en pacientes que no responden, ¿cierto? A beta-lactámico. ¿Ya? Y la Consensur 2010 tampoco recomienda ambulatorio, pero sí recomienda hemocultivo en hospitalizado. ¿Ya? A diferencia de la CEP Chile, recomienda hemocultivo a todos, pero CEP Chile recomienda solo a los que no responden. ¿Ya? Y en UCI, como sabemos, este grave, recomienda las pruebas, ¿cierto? Para antígenos de neumococo y los atípicos como clamidia y legionela. Vale, nomás. ¿Qué dice, cierto? La guía nueva 2023. Dice, ¿están de acuerdo? No ambulatorio. Pero los hospitalizados, a diferencia de Consensur, vuelve muy parecido, ¿cierto? A la de CERCIL 2005. No todos hospitalizados recomiendan estudio microbiológico, solo aquellos con neumonía grave, aquellos que están colonizados con meticilina resistente o pseudomonas, que tienen colonización previa, estudios previos con colonización, y pacientes, ¿cierto?, que han estado hospitalizados con tratamiento endovenoso antimicrobiano en los últimos 3 meses. Todas ellas con evidencia bastante, algunas fuertes, pero la calidad no es tan buena porque no hay muchos estudios clínicos buenos, ¿cierto?, metaanálisis y RCT que respondan a la pregunta. Pero acá, en el fondo, se cambia un poquito al Consensus 2010 y dice que el hemocultivo y el cultivo de secreción bronquial para pacientes, ¿cierto?, que tengan criterios de gravedad o colonización en, para neumonía. Vale, nomás. Eso es para GRAM, perdón. Esto es para el hemocultivo, la misma recomendación. Hemocultivo solo para pacientes graves y lo que dije. Y respecto, ¿cierto?, a este estudio, ¿cierto?, que a pacientes graves, UCI, a todos, ¿cierto?, le hacemos antígenos de neumococo y le buscamos la legionela, que dice la guía 2023. Dice que sugiere no de entrada en pacientes hospitalizados, pero sí en pacientes con neumonía grave, y legionela, la recomendación es fuerte en pacientes con contacto epidemiológico, ¿ya? O sea, nuevamente, ¿cierto?, paciente grave, se mantiene esta recomendación del neumococo paciente grave, y la legionera, si es que no hay un dato epidemiológico y no hay un brote, como hubo hace poco un brote acá en Chile, que lo que mandó a ministrar la ordenanza, el memo, si no hay un brote, tampoco recomiendo, ¿cierto?, el estudio con legionela en pacientes graves, porque la tasa de la positividad es muy baja, ¿ya? Bien. Y recordar, ¿cierto?, a modo de esto, me gusta mucho de la Consensus 2010, que el paciente que tiene neumonía fuera de la bandera epidemiológica, recordar el VIH. 20 años con neumonía no corresponde al grupo etario, 30 años con neumonía multilobar no corresponde al grupo etario, buscar, ¿cierto?, el VIH. Muy bien, volvemos con nuestro caso. Ya, volvió el enfermo, volvió a consultar, volvió 4 días después de la consulta anterior, ya con clara fiebre, fiebre hasta 39 cuantificado por él mismo, hasta 39, la disnea ya cada vez era peor, no lograba realizar ninguna actividad, la tos mucopurulenta en mayor medida, y los signos vitales ya se empezaban a alterar en distintos parámetros. Su frecuencia cardíaca, más de 116, su frecuencia respiratoria, más de 32, ya con requerimientos importantes de oxígeno, y también cuantificaba una temperatura mayor a 39 grados. En el examen físico ya se aprecia cansado, piel y mucosa seca, somnoliento, y con un murmullo pulmonar ya disminuido, como signos indirectos de que ya se está fatigando. Entonces, aprovechamos que estaba el chico de las radiografías portátiles y le pedimos una radiografía portátil. Sin embargo, bueno, como pueden apreciar, la radiografía de tórax, que terminó siendo AP, pero portátil, que terminó siendo rotada,
que no se alcanza a ver ni siquiera completo el receso izquierdo, pero igual se puede sacar un poco de información, donde se ve un patrón intersticial difuso, no se alcanza a ver si hay o no condensación en la base izquierda. Ya dijimos, el laboratorio a lo mejor nos va a ayudar más, y en el laboratorio leucocitos de más de 28.000, 85% neutrófilos, una PCR alta, y por otro lado tenemos una LDH y una CK que no nos cuadran con un cuadro de neumonía. Vamos a la siguiente. Entonces nos fuimos por el escáner. Ahí vamos a ver. Supone que esto es un video, así que tienen que estar atentos al video. En el escáner, ¿qué se aprecia? Bueno, un patrón con opacidades, patrón vidrio esmerilado, pero la distribución era en ambos campos pulmonares, pero predominio central eh, como cercano a los bronquios, y se aprecian igual condensaciones. Esta escáner que ustedes aprecian, bueno, aquí está solamente la ventana pulmonar. Nos sirvió porque también pedimos una angiotac, que nos sirvió para descartar que tuviera TEP. Pero, y aquí vieron un poco lo curioso que podemos comentarlo después, nuestro telemedicina lo informa como neumonía típica para COVID, ya, con un patrón típico de COVID. Y si ustedes aprecian la imagen, no es un patrón típico de COVID. Ya uno que espera que fuera periférico y predominio basal, y aquí compromete en gran medida ambos campos pulmonares. Entonces, esa duda no la podemos resolver hasta horario hábil, porque esto fue en la noche. Entonces, nos quedó la duda. Ya en la urgencia le habían pedido vamos con la siguiente diapo. En la urgencia ya le habían pedido un antígeno de COVID, que salió negativo. No le creímos, le pedimos otro antígeno de COVID. No le creímos, le pedimos una PCR, que iba acompañado con su panel viral de influenza, y también teníamos su antígeno de orina de neumococo, todos negativos. Entonces, hasta el momento no teníamos ningún agente etiológico de los que tenemos disponible para pedir en el hospital. Entonces le dije, doctor González, ¿qué tratamiento iniciamos a este paciente? A lo que la pregunta se la devuelvo a la audiencia. ¿Le dan antibiótico de primera línea o de segunda línea, en vista que ya venía de amoxiclavulánico? ¿Le dan corticoides o mezclan? Va a dar un espacio para que la audiencia juegue. Digamos si el doctor González tiene alguna respuesta para esto. Nuestro ayudante no se ve las preguntas. Porque Sí, sí, hubo un problema con esta pregunta en particular que no salió en la diapo. Pero acá, para discutir y cerrar esta parte, ahí la pregunta inicial es que si tiene una neumonía o no. Entonces, tiene infiltrados ciertos bilaterales que podemos discutir si son patrón de COVID o no, porque son, como tú me dijiste, son centrales, no son en parche, no tienen este crazy paving, ¿cierto? Me falta, ¿cierto? Esto que sean periféricos, son bien centrales. Entonces, pero de todas formas, ese relleno alveolar, condensación que es nueva con un cuadro inflamatorio y un cuadro respiratorio. Entonces, uno puede decir, es una neumonía multilobar, o sea, tiene algo de gravedad el juicio clínico, los signos vitales, cómo llegó. Entonces, uno podría partir, ¿cierto? Terapia empírica de primera línea con beta-lactámico, ¿cierto? Y por la gravedad, uno podría usar, ¿cierto? Según guía clínica, dejarle rápidamente una quinolona respiratoria o lo que se recomienda un macróleo, ¿cierto? Y ahí podemos discutir, ¿cierto? Si es que es macróleo la elección o una quinolona respiratoria, dependiendo del efecto adverso o no. Ahí está. Vamos a ver qué dice el público.
La gran mayoría inició como neumonía grave, se podía tercera generación con macróleo, y el otro grupo inició terapia con cefalorina con dexametasona con protocolo recovery, pensando en este informe del TAC. Sí, doctora Silva, ¿quiere dar su opinión hasta ahora? ¿No? Ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Se Sí, escucha, doctora? Sí. Sí, se escucha. Lo que no tengo es prendida la cámara, no sé por qué. Bueno, en todo caso, yo estoy súper lista ahora y dispuesta para comentar el plan B, en todo caso, porque normalmente nosotros como infectología, toda esta primera etapa que ustedes la han discutido muy bien, nos llaman cuando ya todo esto es lo que ha ido fracasando, ¿cierto? Y los pacientes se agravan y es ahí donde intervenimos nosotros. Habitualmente, todo lo que significa analizando el tema epidemiológico, las exposiciones, los exámenes complementarios, las terapias que faltan, pero yo creo que es adelantarme todavía en esa parte. Yo no sé, con respecto a lo que se ha comentado hasta ahora, me parece que el manejo y lo que está proponiendo la audiencia está adecuado, pero que claramente falta reinterrogar al paciente, a la familia, a quien uno tenga al alcance. de acuerdo. Esa doctora, la veremos más adelante entonces. Es que no voy a tratar no sé qué pasa Sí, con mi cámara, espérenme un poquito, lo veo al sí, tiro. no se preocupe. Sí. Digamos entonces, hablamos de neumonía grave. ¿Qué es neumonía grave? Y probablemente a muchos de ustedes les suenan estos scores pronósticos de gravedad, el CRD, el CUR, el DEFINE o PCI, ATS, modificados Markov, una serie de scores que den gravedad y necesidad, ¿cierto?, de manejo en UPC, que son dos outcomes distintos. Entonces, habiendo tanta cuestión, la guía clínica, los autores se preguntaron, ok, ¿qué hacemos? ¿Ocupamos alguno de estos scores? ¿Lo validamos para nuestra guía clínica? ¿O en verdad, cierto, nuestro juicio clínico es igual de bueno para el manejo, cierto, dónde manejar un paciente inmunocomprendente con neumonía? Vale nomás. Entonces, esto, cierto, es una curva de ROC, no sé si la han escuchado, ¿se acuerdan de la curva de ROC que habla que es la área bajo la curva? Y ven, cierto, la área bajo la curva habla de la mayor precisión, cierto, de un test diagnóstico. Y acá, por ejemplo, a nivel de Chile, esto del equipo de Dr. Saldía, cierto, a nivel de Chile, la guía, ¿cierto? Los scores de gravedad, el que se asocia a mejor precisión de mortalidad es el índice de Fine, ¿cierto? Este gigante, ¿cierto? Que tiene 1000, tiene examen de sangre, tiene historia clínica, que tiene muchos parámetros demasiado engorrosos, pero clasifica de 1 a 5. Entonces, el Define es el que más, ¿cierto? Diferencia mortalidad, ¿ya? Mejor que el CRB y el CUR, por ejemplo. Vale nomás. Avanza nomás. Entonces, acá están. ¿Sí, nomás? Eso. Entonces, acá, por ejemplo, si uno quiere ver, sí, anda para atrás para mí. Para atrás. ¿Cómo está en rojito? Ahí. Si uno quiere ver, ¿cierto? Acá en Chile, ¿cuál es el score? Es el que más asocia a emisión de UCI, por ejemplo, en la área bajo la curva. En la emisión de UCI es el INGS-AC, ¿cierto? Y le sigue el CUR 65. Es el que más te dice cuál es la probabilidad, cuál es el más certero para definir qué paciente se meta a UCI. ¿Ya? Entonces, el CUR 65 y el INGAC. Estos son los lejos los más buenos para diferenciar cuál paciente se va a UCI. Dale nomás. Después, cuál severa tuvo. Y el que te predice más cuál severa tuvo, el mismo INGAC. O sea, ese es el lejos del mejor score que el español para ver cierto, si es que el paciente severa tuvo o no. Dale nomás. Y mortalidad, el que más cierto te discrimina, como dijimos, esto es índice de Fine. Este score viene engorroso con muchos parámetros. Dale nomás. Entonces, en mortalidad dijimos que el Fine y UCI, paciente, ¿cuál discrimina? ¿Cuál se va a morir más el Fine? ¿Cuál discrimina? ¿Cuál va a ingresar más a UCI?
¿cierto? El INGAC. Eso en resumen. Entonces, ¿qué dice la guía? CER Chile, 2005, una suerte de ATS modificado BTS, eso fue hace el 2005, ¿cierto? Hace más de 15 años atrás, y el Constitución, como ustedes recuerdan, usa el Smart Cop, ¿ya? Veamos qué dice la guía clínica actual 2023. ¿Sabe qué? ¿Verdad? Nadie se aclara que apruebe uno más que otro. El juicio clínico suyo es igual de bueno, ¿cierto? Como discriminador ¿cierto? Para ver dónde manejamos a un paciente con neumonía. O sea, si un paciente está bien, pero está con oxígeno, no lo manda para la casa. Entonces, efectivamente, el juicio clínico es igual de bueno que todos estos scores para discriminar dónde usted va a manejar al paciente. Si tiene duda, ok, aplica alguno de los scores, los que están validados para mortalidad, los que están validados, ¿cierto?, para UCI, ventilación mecánica, ¿ya? Así que, pero la guía clínica dice, no se matricula con ninguno, lo que importa es su juicio clínico. Ah, no. Bien. Bueno, entonces voy a continuar yo a partir de ahora. Yo soy Dominga García, también residente de segundo año del Hospital Padre Hurtado. Y bueno, vamos a continuar con la evolución del caso clínico de nuestro paciente. El paciente evolucionó con falla respiratoria hipóxica, mala mecánica ventilatoria, se intentó con CENAF, en cánula nasal de alto flujo, y el paciente no logró buena respuesta, pese a aporte de alto flujo y de alta FIO máxima. Así que en ese contexto se decidió intubar al paciente e iniciar ventilación mecánica invasiva. En ese punto se toma un laboratorio de control que muestra básicamente la persistencia de parámetros inflamatorios bien elevados, un blanco sobre 23.000, una PCR mayor a 300, esta LDH que seguía mayor a 400, y una gasometría que muestra principalmente una acidosis respiratoria. Entonces, en este contexto, con el paciente intubado, finalmente ingresa a UCI, y en ese momento, por ese informe que contábamos esa noche de telemedicina, se interpretó como una neumonía grave por COVID, si bien Claudio ya conversó un poco qué opinamos de eso. Y el manejo que se inició fue corticoides sistémicos y antibióticos biasociados, ceftriaxona, acitromicina, un poco lo que habíamos conversado previamente en la pregunta anterior. El paciente a las 72 horas evoluciona con la PAFI progresivamente a la baja, llega hasta PERI 100, y en ese contexto se decide un ciclo de prona. Y en los infecciosos, en paralelo a esto, se logra una respuesta parcial. La PCR logra disminuir, pero se queda estacionaria ahí alrededor de 100, y el paciente está persistentemente subfebril entre 37 y 37,3 grados Celsius pegados todos los días que estaba en la UCI. Entonces, ahí viene un poco la pregunta: ¿qué hacemos cuando la neumonía no está respondiendo a nuestro tratamiento? Entonces, aquí viene la pregunta 3 para el público. ¿Cómo seguirían con el manejo de este paciente? Optarían por la opción A, ampliar la cobertura antibiótica; la opción B, realizar un estudio etiológico más exhaustivo del que llevamos hasta el momento; la opción C, tomar una imagen de control para descartar que no hay una complicación de la neumonía; y la opción D, me plantearía otros diagnósticos diferenciales que sean no infecciosos. Así que ahí esperamos un ratito para que puedan responder. Una pregunta difícil, que probablemente no hay una correcta, digamos, sino más bien para discutir. Veamos cómo van las respuestas hasta el momento. Ya, bueno, efectivamente vemos bien divididas las respuestas, que era un poco lo que esperábamos. La opción que más votos tuvo fue la C, que era tomar una imagen de control para descartar una complicación, un 40%. Segundo lugar, la D, que era realizar un estudio etiológico más exhaustivo, un 32%. La D, que era plantear otros diagnósticos diferenciales no infecciosos. Y finalmente, ampliar la cobertura antibiótica. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta estando ahí en la UCI un poco confundido? Y le voy a ir paso al doctor González, ¿qué opina de la neumonía que no responde? Entonces, si no responde la neumonía, uno pregunta, bueno, ¿será que no está respondiendo porque nuestra terapia antimicrobiana no le está dando?
y acá será otro patógeno, unos casos bien choros respecto, ¿cierto?, a citacosis, que hubo un brote, o más que brote, ¿cierto?, hubo su diagnóstico de citacosis, producto de que se confundía mucho con neumonía acá en Chile, ¿cierto?, en Estados Unidos, este es un paper de China. Entonces, ¿no será, cierto, que es otro patógeno y no estamos cubriendo como corresponde, ¿cierto? Segunda opción, efectivamente, que sea una neumonía cuadro infeccioso, pero no es el patógeno que estamos cubriendo. Que es poco probable, ¿cierto? Porque como sabemos, lejos lo más frecuente, ¿cierto?, de etiología, ¿cierto?, es neumococo, ¿ya? Y si estaba con macróligo, de ese modelo pegado quizás a los patógenos, ¿cierto?, atípicos, ¿ya? Este paciente no tiene historia de viaje, no había nada que uno hiciera pensar que tuviese, ¿cierto?, un patógeno, ¿cierto?, distinto de los clásicos. Entonces, primera opción no debe ser algo distinto. Segunda opción, efectivamente, estoy de acuerdo, no sea complicado. O sea, si está con un intercambio pésimo, no está haciendo un distrés, ¿cierto? Entonces, no debe ser que tenga un distrés respiratorio, ¿cierto?, producto de este cuadro infeccioso. Entonces, obviamente, aquí es una complicación de la neumonía. Que haga un derrame pleural, ¿cierto?, un empiema. Entonces, perfectamente una neumonía necrotizante. Entonces, perfectamente puede ser una complicación de la neumonía. Así que estoy de acuerdo también con esta opción. Por eso que yo creo que está bien dividida. Así que eso, ¿cierto?, es indudablemente otra opción. Y ya si es que no es un cuadro infeccioso, ¿cierto?, no es de otro agente o no es, ¿cierto?, una complicación de la neumonía, ya habría que pensar, no debe ser otra cosa. Y ahí entramos a toda la patología no infecciosa del edema. Puede ser perfectamente edema pulmonar, ¿cierto? Esto es, ¿cierto?, infiltrados centrales, perfectamente puede ser todo agua. No hay un infarto pulmonar. Ahora, el infarto pulmonar, ¿cierto?, acuérdense que es una imagen en cuña, entonces poco probable. Cánceres, embolía séptica, que sea linfogitis carcinomatosa, perfectamente pueden hacer esas cosas. Así que el diferencial a los no, ¿cierto?, infecciosos se amplía si es que ya descartamos lo infeccioso frecuentemente y descartamos las complicaciones infecciosas de una neumonía. Ya empiezan a aparecer estas cosas raras, ¿cierto? Enfermedades, ¿cierto?, intersticiales, asociadas, ¿cierto?, a enfermedades de tejido conectivo, toxicidad por droga. Recordemos que las enfermedades del mesénquima tienen ciertos patrones característicos, ¿cierto?, al daño pulmonar consiguiente. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, las pacientes que tienen artritis reumatoidea, el compromiso pulmonar es muy típicamente un patrón, ¿cierto?, UIB, ¿cierto? Los pacientes que tienen miopatía inflamatoria tienen muchas veces un overlap entre NSIP y una neumonía ulcerativa, con una enfermedad pulmonar difusa. Entonces, uno empieza ya a darle, ¿cierto?, rienda a otros diferenciales no infecciosos cuando ya sacamos el fantasma de la parte infecciosa. Entonces, aparecen todos estos abanicos diferenciales que tenemos que tener en la mira. Pero para eso, ¿cierto?, como dijo la doctora Silva, nos falta más historia, porque hasta ahora tenemos un cuadro agudo infeccioso que nos fue mal, a que no respondió a amoxicilina y claudicó con una falla ventilatoria catastrófica y está intubado con un pulmón blanco. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿será infeccioso? ¿Será una complicación de neumonía? ¿Será otra cosa no infecciosa? Y ahí entra la vieja historia de examen físico nuevamente. Exactamente, entonces, bueno, el residente de turno en la UCI pensó muy similar a lo que pensamos aquí en el público. En el fondo, le pidió efectivamente un angiotac de tórax de control, en que efectivamente había un subsegmentario bilateral, pero sin signo de sobrecarga derecha, y había persistencia de esta opacidad en virus mirielado, de predominio central, que demostraba una resolución parcial, siendo bien optimista respecto al estudio anterior, pero ahora sí el informe del radiólogo, el radiólogo diurno, ya dice que es patrón atípico para COVID, así que no era COVID. Bueno, se inicia anticoagulación, se mantiene el resto del tratamiento, el paciente inicialmente está estable, pero nuevamente tiene un nuevo deterioro ventilatorio, vuelve a elevar parámetros inflamatorios, se descartan otros focos infecciosos, entonces volvemos a quedar entrampados y con todos estos diferenciales que acaba de decir el doctor González en la cabeza. Entonces, como dijo el doctor González, hagamos trampa y preguntémosle al paciente, en este caso está intubado, así que al familiar. Entonces se reinterroga al familiar que está ahí visitando al paciente y vemos que en realidad esto es una historia de ya al menos 6 meses de evolución de disnea de esfuerzos con limitación de su capacidad funcional, que la última semana previo al ingreso se exacerbó. Y también nos da el dato de que el paciente, este trabajo que tiene es en un galpón donde hay abundante excremento de paloma, niega contacto con otros animales, niega exposición a otros polvos químicos, niega consumo de drogas u otros tóxicos.
Efectivamente nos confirman que tiene un tabaquismo activo, que nos dicen que es más bien tirado para IPA 30 más que el 20 que nos habían dicho inicialmente. Y un poco indagando en otra sintomatología, otra esfera, el paciente refiere que sí tenía, o sea, el familiar refiere que el paciente se quejaba de dolor articular, aparentemente principalmente en las rodillas, un Raynaud un poco dudoso, de esos que uno no queda muy claro si es que te están diciendo que sí o que no, y un dolor muscular ocasional. En cambio, otra sintomatología más reumatológica, como alopecia o fotoinsensibilidad, síntomas zika, estaban todos negativos. Entonces aquí ya como que se nos abrió un poco la palestra, todos estos diagnósticos diferenciales que teníamos en la mente que dijo el doctor González empiezan a tomar algunos importancia, otros menos, y ahí viene un poco el momento probablemente en que vamos a querer hacer interconsulta. Entonces aquí la pregunta para el público es, ¿a quién les gustaría interconsultar? Entonces, opción A un broncopulmonar, opción B, a un infectólogo, opción C, a un reumatólogo. Y bueno, en este caso vamos a hacer la interconsulta a todos nuestros subespecialistas, pero vamos a seguir el orden que ustedes mismos den prioridad en su votación. Entonces, vamos a dar un minuto para que piensen sus respuestas. Muy bien, veamos cómo nos ha ido con la interconsulta. Ya, entonces la mayoría, el 56% quiere hablar primero que todo con el broncopulmonar, después el 26% con el infectólogo y luego el 18% con el reumatólogo. Entonces, vamos a seguir lo que dijeron los doctores tratantes del público, así que vamos a partir con la interconsulta a broncopulmonar, que teníamos como invitada a la doctora Miranda. No sé Y si... lamentablemente la doctora Miranda no se pudo conectar por un problema, ¿cierto? eh, eh, Informático, así que pero vamos a darle paso al segundo. Y yo voy a reemplazar al final a la doctora Miranda, ¿ya? Yo voy a creer a broncopulmonar por 5 minutos. Así que vamos a darle paso a la doctora Magdalena Silva, que fue la segunda interrogada. Ya, súper. Entonces vamos con la interconsulta de infectología, doctora Macarena Silva, si es que está por ahí, la Ahora volvemos a sí, invitar. ahora sí. Gracias, doctora, por asistir. No, sí, de nada. Bueno, un poco las preguntas que le tiene el residente de la UCI. Por un lado, ¿qué agentes podría ser que no esté cubriendo hasta el momento y que podrían llegar a explicar el cuadro que tiene el paciente? En segundo lugar, quizás cómo podemos ampliar el estudio etiológico en este paciente para ver si pillamos alguna otra cosa. Y en tercer lugar, si es que sugeriría algún cambio del esquema antibiótico en forma empírica de momento o si le parece que no es necesario tomar esa conducta. Bueno, para nosotros en infectología la historia, el examen físico dan, yo diría que, no sé, más del 85% de la certeza del diagnóstico. La verdad es que una buena historia y recabar bien los antecedentes nos ayuda muchísimo a orientarnos en el estudio porque si no, claramente uno se puede perder. Y se puede perder en exámenes, de repente uno ve un listado de una cantidad de exámenes que en realidad le pide cierto de todo y sin que haya detrás una justificación. Lo fundamental acá es conocer, si no tenemos un familiar acá que aporta datos, así que eso es súper importante. Es muy importante tener varios antecedentes, dentro de ellos, por ejemplo, la historia de vacunación de este paciente, que creo que lo mencionaron, tenía su vacuna de COVID, no estoy segura, de la influenza, todo lo que son vacunas estacional. Importante también, tenemos el antecedente epidemiológico laboral donde trabaja, pero también es importante saber si el paciente tiene mascotas, si ha viajado, sé que en este caso no ha viajado, uso de fármacos también crónicos, también influyen en el fondo en daños pulmonares. Después contactos epidemiológicos cercanos. Nosotros le preguntamos hasta dónde van, si van de vacaciones, si van, por ejemplo, el antivirus,
si tuvo contacto con lugares con riesgo de ANTA, la conducta sexual que tiene, si tiene infecciones de transmisión sexual previa, antecedentes de VIH, haberse tomado o no. Entonces, una vez que uno se hace el panorama completo de la situación epidemiológica del paciente, uno lo puede orientar. En este caso, claramente faltan varias de estas cosas, pero de entrada no tenemos tomado el examen del VIH, así que hay que partir por ahí para hacer un escenario de qué tipo de paciente estamos hablando. Normalmente aquí tenemos entonces una neumonía grave que podemos enfrentarla desde la duda de que yo no sé si el paciente tiene VIH o no. Y lo que ocurre ahí, bueno, normalmente los estudios salen bastante rápido y uno puede tener el examen al mismo día, al día siguiente, se le puede hacer un test rápido. Así que la información de VIH es muy importante para orientar nuestra conducta. En este caso, si nos vamos ahí a lo concreto, obviamente un paciente que si tenemos un VIH positivo, obviamente que el Pneumocystis jirovecii es lo primero que hay que pensar, sospechar y cubrir. O sea, si yo tengo un VIH reactivo, inmediatamente tengo que cubrir con cotrimoxazol un posible Pneumocystis. Lo otro es importante, la nacionalidad, que me parece que no se mencionó acá. Es muy importante porque en el fondo tenemos compromisos pulmonares severos, secundarios, por ejemplo, a histoplasmosis, en personas que vienen muy de cerca, o sea, pueden venir de Venezuela, Ecuador, histoplasmosis puede haber en Brasil, Uruguay, Argentina, sin ir más lejos. República Dominicana. Entonces, tenemos zonas epidemiológicas múltiples, muy cercanas, con riesgo de histoplasma, y este es mucho más difícil de diagnosticar. Por la dificultad en el acceso que tenemos a los antígenos urinarios, sobre todo. La cistacosis, como la mencionaron, es interesante. Esa es inhalatoria. Efectivamente hay brotes reportados, está el brote de ozono, entre otros. Cursa con neumonía grave y ahí el tratamiento está bien, normalmente o doxiciclina o acitromicina, uno en realidad se mueve bien con eso. Pasa lo mismo que, por ejemplo, con la leptospirosis, porque uno la tiene cubierta bastante rápido. Uno inicia ceftriaxona bastante precozmente, que es un fármaco que cubre bien, pero también puede ser transmitido. Acá hay que pensar también que pueden haber infecciones transmitidas por roedores. Él trabaja en un galpón, entonces la leptospira es una de ellas, pero está cubierta con ceftriaxona, y también la doxiciclina también es un buen fármaco, pero recordemos que se transmite ya sea roedores o agua o suelos contaminados. Recuerden que también la leptospirosis tiene algunos elementos que diferencian, como por ejemplo ictericia, inyección conjuntival precoz, y habitualmente van con una neumonía hemorrágica. El otro causa importante, el ANTA ya lo nombré, influenza aviar. Obviamente que estamos ahora muy atentos a cualquier caso de sospecha de influenza aviar. Ha habido un caso hasta ahora en el norte, pero menos mal no han habido más casos. La criptococosis diseminada no tiene el patrón pulmonar, en este caso parenquimatoso, porque va con nódulos pulmonares abundantes, pero también es un cuadro pulmonar grave que puede afectar en personas inmunocomprometidas, especialmente VIH. Y otros cuadros, por ejemplo, que lo hemos visto, yo todo esto que les estoy mencionando efectivamente es lo que uno piensa en el momento cuando uno se enfrenta a un paciente con neumonía grave, y que lo hemos visto también es el síndrome de hiperinfección por estrongiloides. Lo hemos visto, por ejemplo, después de corticoides, post-COVID, también muy migrantes, y que hacen neumonias catastróficas. Y lo mismo también con hemorragias alveolares. Y muchas hemorragias alveolares no solo son inmunológicas, autoinmunes, sino que también infecciosas. Obviamente me estoy abriendo a muchas otras posibilidades, no estoy concentrada o sea, no estoy focalizada a los hallazgos radiológicos, porque mucho de lo que les estoy diciendo acá
no es compatible con estos hallazgos radiológicos, pero son diagnósticos que uno siempre se los plantea. Y lo mismo que la legionela, que también la mencionaron, recordar que el antígeno solo detecta legionela tipo 1 y que siempre el caso sospechoso va con antecedentes epidemiológicos de exposición a aguas recreacionales. Normalmente el periodo de incubación es más o menos 2 semanas. Y la legionela puede ir solo con una fiebre aislada, que se llama fiebre de Pontiac, donde el paciente solo hace fiebre, nada más, o ya la neumonía severa, hemorrágica, que es bastante grave también. Y yo diría que, bueno, obviamente que neumocitis, que fue el que primero mencioné, en el contexto de que este paciente se habló de una LDH elevada, y que no tenemos el antecedente y que el patrón radiológico escapa a un patrón COVID, podría estar también dentro del contexto. Nosotros le damos tratamiento empírico, muchas veces con cotrimoxazol y con oseltamivir. Normalmente no nos escalamos de la ceftriaxona en estos casos, a no ser que uno nos documente una infección nosocomial. Y el macrólido va sí o sí, ya sea acitromicina, que uno tiene que tener cuidado con el QT, normalmente hay que tener un electrocardiograma y tener precaución con el QT prolongado, y si no es así, la doxiciclina es también una buena alternativa. Así que yo creo que eso. Si me preguntan acá en particular, para mi gusto lo más fundamental es obtener el dato de VIH y eventualmente cubrir neumocistis, y lo mismo influenza, o oseltamivir. Eso. Perfecto. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy completo toda la discusión, se agradece mucho. Entonces ahora vamos con el reumatólogo, con el doctor Cristian Labarca. También tenemos algunas preguntas preparadas para su interconsulta. Bueno, Entonces, perdón, me buenas adelanté. noches. No, no, Disculpe. buenas noches, doctor. Sí, un poco Buenas las noches a preguntas. todos. Muchas gracias por la invitación a esta reunión. Bueno, estos casos siempre son desafiantes, yo creo, especialmente cuando no hay una respuesta inicial a un tratamiento y un paciente muy grave. Así que yo creo que muchas veces siempre despiertan discusiones muy interesantes. Así que, bueno, el público opinó que probablemente el reumatólogo era el menos importante acá. Así que, bueno, yo creo que voy a seguir la misma línea. A ver, siempre en general uno cuando aparecen estas cosas que no responden, siempre lo inflamatorio no infeccioso aparece dentro del perfil y muchas veces uno es interconsultado en esta circunstancia. Y muchas veces es difícil poder hacer, digamos, un buen diagnóstico diferencial, un buen estudio clínico, fundamentalmente porque las enfermedades autoinmunes, inflamatorias, etcétera, producen diferentes patrones de daño pulmonar. Entonces, la verdad es que es difícil focalizarse en alguno específico, decir que hay un patrón típico de alguna enfermedad reumatológica característica en las imágenes, por ejemplo. Pero yo voy a partir de algo más general que me parece más útil. ¿Ya? Primero, ¿qué elementos clínicos apoyan a que haya una enfermedad autoinmune inflamatoria en este contexto? Por ejemplo, una neumonía que no responde a tratamiento. Yo diría que, y concuerdo mucho con la doctora Silva, y con lo que se ha dicho previamente, que aquí mucho del trabajo clínico es lo que da la respuesta, o que aumenta o disminuye la probabilidad de tener alguna enfermedad de esta etiología. ¿Ya? Yo estuve pensando un poquitito las preguntas antes y hice como una serie de elementos que nosotros utilizamos en reumatología o como clínico que aumentan la posibilidad, la probabilidad de que un paciente pueda tener una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Elementos a favor, ¿ya? Y después vamos a ver si esos elementos concuerdan con lo que tiene nuestro paciente para determinar una probabilidad clínica pretest, ¿ya? De que este paciente tenga una enfermedad autoinmune de base. Primero, las enfermedades que vemos nosotros en reumatología, la mayoría de las enfermedades autoinmunes sistémicas o con compromiso pulmonar severo son de tipo inflamatoria. Es decir, tener una enfermedad o un compromiso pulmonar severo sin tener inflamación sistémica ya lo hace menos probable. Y si la hay, por supuesto que abre la esfera de este tipo de enfermedades. Segundo, el compromiso de un sistema versus muchos sistemas. Cuando tenemos un paciente grave con un solo sistema enfermo, como en este caso la parte respiratoria, eso disminuye un poco la probabilidad, no la hace imposible, pero en general muchas de las enfermedades que vemos en reumatología grave son de más de un sistema.
Entonces, buscar que haya compromiso, digamos, de varios sistemas puede ser un elemento que apoye efectivamente la presencia de una enfermedad autoinmune sistémica. Tercero, los anamnésticos, que es fundamental. O sea, aquí una buena anamnesis es central para aumentar o disminuir la probabilidad de este tipo de enfermedades. Tenemos que hacer las típicas preguntas que ustedes ya conocen, si hay fotosensibilidad, si hay úlceras mucosas, si hay alopecia, si hay rash, otros tipos de rash, etc. Y el examen físico también es central. ¿Ya? En el examen físico tenemos que buscar hechos que apoyen autoinmunidad, como por ejemplo, que haya artritis, que haya alteraciones de la microcirculación perioingual, que haya telangiectasia, que haya alguna fase característica, que haya infiltración digital, que haya esclerodactilia, que haya rash, por ejemplo, rash de tipo fotosensible, rash tipo heliotropo, gotrón, etc. ¿Ya? Elementos duros que apoyan presencia de una enfermedad autoinmune. También el laboratorio nos da clave. Sabemos que muchas enfermedades autoinmunes dan alteraciones que son bastante características en el laboratorio, que también pueden ser elementos que apoyen una búsqueda dirigida de alguna de este tipo de etiología, como por ejemplo el hemograma. Si observamos, por ejemplo, citopenia, esos son un elemento que nos pueden ayudar. Lo que habíamos hablado previamente, reactantes de fase aguda elevada, VHS, PCR, procalcitoninas bajas, proteínas totales elevadas con hipergama policlonal, por ejemplo, alteraciones de la función renal o un examen de orina completo que esté alterado, específicamente buscando elementos de glomerulonefritis como lo más característico, es decir, hematuria dismórfica o cilindruria o proteína. Y finalmente, con estos elementos, uno podría determinar la probabilidad, digamos, de que este paciente pudiera tener una enfermedad autoinmune sistémica. Ahora, aplicando un poco estos elementos que yo les mencioné, aquí me faltan algunos datos del examen físico, pero me imagino que el examen físico dirigido reumatológico era negativo, porque si no, me imagino que estaría colocado, digamos, dentro de lo que se discutió previamente. Tenemos un varón de edad media de la vida que no tiene antecedentes familiares, es otro elemento importante, o sea, si tiene un hermano con lupus, una hermana con lupus, etcétera, bueno, eso también aumenta la probabilidad. Dentro de los hechos anamnésticos descritos está solamente puesto a colación que tiene artralgia. Aparentemente no hay una historia clásica de una artritis o una artritis simétrica de grandes, pequeñas articulaciones. El Raynaud que se menciona es un Raynaud dudoso y eso ya hace pensar que ese elemento clínico no está, porque el Raynaud en general cuando es genuino, el paciente lo describe sin ningún inconveniente en forma completa. Cuando ya empieza a ser obtenido el antecedente a tirabuzón o preguntándole de forma muy dirigida, eso probablemente no es un Raynaud genuino. ¿Ya? Así que ya ese elemento clínico nos hace pensar en contra de que efectivamente sea un Raynaud. ¿Ya? No se describen, como les decía, otros elementos del examen físico que sean sugerentes y además este paciente tiene falla de un solo sistema, es decir, solo del pulmón. Por tanto, si uno le preguntan con todos estos elementos, digamos, la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune, bueno, la sigue teniendo, pero me parece que hay elementos que la hacen bajar la probabilidad. Fundamentalmente, solamente la falla pulmonar, sin ningún otro elemento, digamos, de los que hemos mencionado previamente. Ahora bien, con una probabilidad pretest clínica baja, probablemente en un paciente de la gravedad de este caso, sería necesario contar con serología o con algunos otros elementos, digamos, del laboratorio para disminuir la probabilidad de pretest y en el fondo descartar, hacer un rule out de alguna patología autoinmune sistémica. Ahora, mirando, ¿qué patología del mundo reumatológico pueden dar un compromiso pulmonar como el que tiene este paciente? Bueno, muchas. Enfermedades de tejido conectivo como lupus, Sjögren, miopatías inflamatorias, esclerodermia y el grupo de las vasculitis, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, para en este caso, yo pienso, digamos, que la probabilidad clínica es baja, pero para hacer ya un descarte y bajar más la probabilidad, digamos, de que tenga una enfermedad autoinmune sistémica, me parece que uno podría complementar en este caso con serología. Pensando en las etiologías que pueden dar un compromiso pulmonar de este tipo, pienso con anticuerpo antinuclear, anticuerpo anti-DNA, un perfil ENA, un panel de miopatías inflamatorias y estudio de ANCA por técnica de ELISA y por técnica de inmunofluorescencia serían suficientes como para hacer un descarte de patología reumatológica. Gracias, Perfecto. doctor Labarca. Gracias, doctor Labarca. Nos quedó clarísimo. Muchas gracias por su interconsulta. Entonces ahora, mientras tanto, el doctor González hizo su beca de broncopulmonar y nos va a contar qué opina como Claro. broncopulmonar.
Entonces, probablemente acá los diagnósticos diferenciales se amplía, ¿cierto?, a la parte pulmonar. Y acá en la parte pulmonar, ahí yo creo que nos mezclamos mucho con la enfermedad del mesénquima, la enfermedad, ¿cierto?, del tejido conectivo, con compromiso pulmonar, yo creo que es una cosa muy loable a destacar, a descartar, perdón. Entonces, yo creo que no podemos pasar del lado de las EPS agudas, ¿cierto?, que son muy indistintas de un sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, y efectivamente hay entidades que cursan ciertos, bueno, todos los síntomas que sintetasan con ciertos anticuerpos que pueden dar daño pulmonar catastrófico agudo. Entonces, siempre que sabiendo que efectivamente, como dijo toda la barca, la clínica es muy mala, pero está tan grave el paciente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para sacarnos esos fantasmas, porque si bien el PTS es bajo por la historia clínica, la gravedad es muy alta, ¿cierto? Y ahí buscar, ¿cierto?, esta entidad, yo creo que sería interesante descartarla. Así que yo concuerdo plenamente con la barca. Lavado broncoalveolar, efectivamente, el lavado puede aportar a ciertas entidades, por ejemplo. Por ejemplo, el lavado broncoalveolar te puede ayudar, ¿cierto?, cuando hay mononucleares, apoya, ¿cierto?, a ciertas patologías como sarcoidosis, que no es el patrón clásico, porque el patrón clásico es distinto a sarcoidosis, pero te puede ayudar aparte de la neumonía por hipersensibilidad, ¿cierto?, si hay ciertos mononucleares también te lo aporta. Los sinófilos también te aporta para ver el tema de neumonía sinofílica, ¿cierto? Pero todo esto, ¿cierto? El tema de lavado bronquial tiene que ver, ¿cierto?, con la ventana, ¿cierto? La ventana diagnóstica, porque es un examen que en el contexto inadecuado puede hacer más daño que bien. Por ejemplo, ir más lejos, en una FPI aguda que va el lavado bronquial fuera de tiempo, muy precoz, muy tardío, puede aumentar mortalidad. Entonces, hay que buscar, ¿cierto?, el mejor nicho para hacer el procedimiento. Así que probablemente quizá antes de iniciar por la gravedad del paciente tubulado broncoalveolar, yo estoy de acuerdo que quizá una serología con enfermedades del mesénquima que comprometen el pulmón sería lo primero a descartar. Con un PT bajo, porque efectivamente no tiene mucha clínica de mesenquimopatía. ¿Ah? Y si alguien ha escuchado un concepto bien vago que del 2015, ¿cierto?, que salió en Texas, ¿cierto?, estas IPAF, que son estas neumonias, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, algún dominio serológico, clínico, imagenológico, donde tiene gusto poco, no es un Sjögren, no es una AR, no es una bebida inflamatoria, tiene manos de mecánico, tiene quizá artritis, pero no tiene una clínica compatible con un criterio de clasificación de enfermedad de mesénquima. Tiene un ADA positivo dando vuelta, tiene un ANTCP dando vuelta, pero nada más. Tiene un patrón de enfermedades de mesénquima que pueden dar EPD. Bueno, esas entidades, si lo han escuchado, se denominan IPAF. Y pueden dar ciertos cuadros, ¿cierto?, de la esfera pulmonar. Entonces, es como una entidad al medio, ¿cierto?, entre una enfermedad, es como una enfermedad interferencial de tejido conectivo o una afectación indiferenciada pulmonar, una cosa así. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando hay cosas vagas reumatológicas de la clínica, y hay serología vaga y no cumple el criterio de clasificación, podemos hablar de estas entidades como IPAF, ¿cierto? Neumonía, ¿cierto?, con compromiso, con características autoinmunes. Eso. Súper, muchas gracias, doctor. Entonces, habiendo terminado con nuestra interconsulta, vamos a ver qué pasa en este caso. Bueno, en este caso, efectivamente se hizo un lavado broncoalveolar, que ahí tenemos un poco el resultado, donde en el fondo predominaba un recuento de células de 12.500, que era de predominio principalmente de macrófagos, un 85%, con neutrófilos de 10%, linfocitos de 4% y eosinófilos bajitos en 1%. A este mismo lavado se le pidieron otro estudio, se mandó un panel de enfermedades respiratorias, digamos, a la clínica alemana que nos permite este convenio para hacer exámenes con el hospital, donde básicamente salió todo negativo. Se hizo también un cultivo corriente, que salió negativo, un cultivo de hongos, se le pidió una baciloscopía y cultivo de cosques, que están ambos negativos, también un GeneXpert, que también estaba negativo, y se solicitó también una PCR de neumocystegido de chip, como conversamos con la doctora antes, que también estaba negativo. Y por la esfera un poco más reumatológica, efectivamente se le pidió un ANA, un anti-DNA, ambos negativos, ANCA, MPO y PR3 también negativos, un anti-CSP que estaba levemente elevado, pero que no daba para decir que estuviera positivo, factor reumatoideo también negativo, un perfilena también negativo. En este caso, además, por esta historia un poco de estos dolores musculares que refería un poco en específico, se solicitó un panel de miocitis que también estaba negativo. Muy bien, Entonces, entonces
Me devolvieron el paciente. Después de todo, bueno, finalmente encontramos un paciente ya está poliintervenido, con una falla, monofalla respiratoria persistente, que descubrimos en el trayecto que tenía una disnea de mucho más tiempo, que había una exposición a palomas, que tenía un tabaquismo importante y que el estudio, tanto microbiológico como reumatológico, salió negativo. Tenemos un lavado broncoalveolar que no salió con gusto a nada, pero que fue en un contexto donde ya había recibido corticoides, porque recordemos que había sido manejado como neumonía COVID inicialmente, a pesar de que salieron repetidas veces antígeno y PCR negativo, y que con un asterisco tuvo cierta mejoría cuando usó dexametasona, pero no lo suficiente como para resolver su falla respiratoria. Entonces, vamos con la siguiente, Domi. Entonces, vamos a recapitular un poco, muy brevemente. Ya, neumonía que no responde. Ya, como bien dijo la doctora, puede ser el microorganismo incorrecto, el antibiótico incorrecto, el diagnóstico incorrecto. Ya, puede que sea, no sea una bacteria de la comunidad, que sea un hongo, que sea un virus. Ya, por eso los antecedentes, la historia es tan importante, saber si tiene o no VIH, que no comimos información, pero era negativo. O derechamente una complicación. Entonces, para salir de este paso infeccioso, tenemos dos elementos. Pensando en los otros sistemas, me refiero. Tenemos el escáner de tórax, de control, y tenemos el lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar nos va a servir para identificar el patrón. El patrón, o sea, por un lado tiene el diferencial zoológico que nos permite identificar ciertos patrones, que para nuestro caso no sirvió. Y nos permite hacer los diagnósticos etiológicos de ciertos hongos, tuberculosis, el FINO-Array que pedimos al enfermo también, pero para nuestro caso particular ser negativo. El escáner de control es sumamente importante, teniendo presente que ya descartamos todo lo infeccioso, porque la pregunta que nos vamos a hacer es si le damos un pulso de corticoide o no a este enfermo, teniendo presente que todo lo infeccioso ya está descartado, que lo que ya va apareciendo como causa probable es una enfermedad pulmonar difusa, nueva, pero igual tenemos que hacernos las preguntas si hay cosas crónicas, como bien dijo el doctor Labarca, si hay algo reumatológico va a tener historia previa probablemente, y la exposición laboral ambiental juega un rol también importante en falla respiratoria aguda. Ahora, le dimos corticoide, le fue estupendo. Me comí ese tiempo. Bueno, de las cosas, bueno, antes de darle corticoide también hay que pensar el diagnóstico alternativo. Dale, Domingo, una más adelante, del edema pulmonar, TEP y tumores. Pero dale otra más adelante. No, vamos a la pregunta. Bueno, le dimos corticoide al enfermo, un pulso de 1 gramo de metilprednisolona, ya, y para el tercer día ya el paciente había sido extubado. Le fue estupendamente bien. Tiene un escáner de control que se lo va a mostrar más adelante. Pero ahí él nos dijo que dentro del supermercado azul pasó a trabajar a bodega, que antes no trabajaba en bodega, y la última semana antes de la consulta lo habían mandado a hacer otra pega removiendo cajas donde habían excrementos de paloma. Entonces, si hubiésemos tenido ese dato que la familia no manejaba, a lo mejor el manejo hubiese sido distinto. Pero un poco soplé en el fondo de la pregunta 5. La última pregunta antes de entrar en el cierre. Fuera de todo lo que hemos conversado, ¿qué diagnóstico diferencial plantearía en este enfermo? ¿Le da un rol o no al tabaco? ¿Piensa insiste que fuera infeccioso? ¿O en neumonía por hipersensibilidad?
Entonces, en honor al tiempo, quizás veamos el tiro de la respuesta del ¿Sí? público. Bueno, con un 74%, neumonía por hipersensibilidad es la respuesta, qué sé yo, la primera mayoría. Sí, Vamos con de la acuerdo. siguiente. Bueno, eso. Aquí, bueno, por honor al tiempo, vamos a eh, cerrar un poquito acá. Efectivamente, acá llama la atención la buena respuesta, ¿cierto?, a la corticoterapia. Y un dato, cuando uno se enfrenta, ¿cierto?, a porque efectivamente el cuadro final de esto es una neumonía aguda, subaguda, ¿cierto? Realmente crónico, y ya 6 meses de evolución, un cuadro, ¿cierto?, inflamatorio de la neumonía por hipersensibilidad. Que si uno, ¿cierto?, ve como de las causas frecuentes de PDE, es la tercera causa después de la FPI y después de la asociada fonética conectivo, está la neumonía por hipersensibilidad, ¿ya? Efectivamente, la data de anamnéstico, como acá sacamos al final, no fue que no sabíamos, sino que al final la familia, ¿cierto?, salió el tema de las palomas o de contactantes. Eh, Efectivamente, tienen esta asociación, ¿cierto?, con algunos ciertos antígenos. Y el cuadro respiratorio en general es un cuadro crónico que puede ser catastrófico, no es tan frecuente la hipersensibilidad catastrófica. En general es un cuadro más alargado y crónico, un cuadro obstructivo inicialmente que después se hace en cuadro fibrótico. Y el dato acá, que probablemente si uno, ¿cierto?, en general después de la batalla, y uno, hay dos cosas importantes cuando para pensar en EPD asociada a nivel de hipersensibilidad. Uno, el patrón de mosaico, que tiene que ser todo tratamiento aéreo. ¿Qué es eso? Que tiene distinta densidad los lóbulos pulmonares. Así que eso es una de las cosas que da mucho dato. Y el segundo dato que tenía esta radiografía, esta imagen al principio, es un concepto que se llama pairing subpleural, que respeta la subpleura. Entonces, cuando no hay compromiso subpleural, eso es bastante categórico, con más cosas, obviamente va sumando cosas, pero eso es bastante categórico de neumonía y hipersensibilidad. Y lo tercero, ¿cierto?, es estos nodulillos centronucleares, que es lo que es básicamente puntitos, ¿cierto?, que siguen el trayecto de la fisura, pero no toca la fisura. Nuevamente, el sparing subpleural. Entonces, si uno cita general después de la talla y ve el primer escáner, no toca el compromiso nunca la pleura, ¿ya? Es subpleural. Entonces, ese dato con lo que después uno puede ir sacando, ¿cierto?, en jugo, que esto puede probablemente descartando todo, haciendo todo el proceso diagnóstico clínico con la historia de examen físico, laboratorio, exámenes, lavado, ahí recién, ¿cierto?, se confabuló este diagnóstico de neumonía hipersensible. Súper Así bonito el que caso, en realidad, los felicito. Como tú dices, claro, es fácil después que uno ya tiene la respuesta en la mano. Tiene cosas interesantes, sí, de lo que ustedes dijeron. Por ejemplo, el tema del informe por telemedicina de COVID. Y también, como bien dijo el doctor, estaba en el ambiente COVID, así que tampoco hay que ser duro con con los radiólogos, digamos, probablemente era lo que todo el mundo pensaba, pero tienen que acordarse que la telemedicina, o sea, la teleradiología tiene un nivel de error que no tiene que ver con los informantes, sino con la calidad de la imagen. Entonces hay que tener mucho ojo ahí con eso cuando uno cree a pie ciega lo que le informan. Y lo otro que yo creo que lo han repetido mucho los especialistas, a los que le agradecemos mucho, y por supuesto también a los presentadores, es que porque obviamente con este enfermo la cosa no caminaba. Claro, el dato lo dio al final, pero cuando uno está medio perdido tiene que estrujar a la familia. Todo yo creo que nos ha pasado eso, que después dan el dato, probablemente hay que apretarlos antes y decirles que en realidad es medular que nos ayuden porque si no, no vamos a poder salvar al enfermo. Muy bonito. No sé si tenemos alguna pregunta del público, pero parece que no. O alguno de los especialistas, de la doctora o el doctor, quiere hacer como un rondó en relación al diagnóstico que tuvimos. Doctora Silva, la muda. Ahí sí. Sí. No, los felicito por el caso, muy, muy interesante, muy bien descrito. Sí, efectivamente uno sigue el recorrido, o sea, fue muy real, ¿cierto? Porque uno realmente sigue este recorrido, revisa de nuevo la imagen, sigue sin tener mucha información, duda si se le hace el lavado, si se le puede hacer un lavado o no, llega el lavado y resulta que no nos da nada.
quedamos igual. Entonces, el recorrido que se hace suena muy familiar. Y creo que es un muy buen ejercicio para plantear desde el punto de vista nuestro infectológico la amplia gama de posibilidades infecciosas que se pueden dar en el contexto de, primero, fallas respiratorias graves, catastróficas, donde uno no tiene mucho tiempo para pensar y donde en muchas partes tampoco hay acceso a subespecialistas, entonces no hay mucho tiempo y hay que estar familiarizado con este tipo de patógenos que son graves y que uno tiene que actuar. Estoy hablando solamente de mi perspectiva, y solicitar los exámenes pertinentes. Ya, por ejemplo, hay enfermedades que no se pueden pasar, una legionela grave no se puede pasar, un antivirus no se puede pasar en cualquier parte, y tener cierta nociones de zoonosis básica. La coxiela en relación al brote de Osorno, por ejemplo, etcétera. Entonces, es muy importante que estas instancias se repitan donde uno pueda permanentemente estar compartiendo este tipo de experiencias para que ojalá en cualquier parte de nuestro país, ¿cierto?, se puedan hacer diagnósticos efectivos, rápidos y tratamientos oportunos. Súper. Doctor Labarca, ¿quiere decirnos algo? Bueno, me parece que yo comparto, yo creo que es muy interesante siempre poder discutir estos casos, digamos, que son difíciles, son desafiantes, y rescatar la importancia de la clínica básica, digamos. Yo creo que muchas veces las respuestas están ahí, digamos, así que yo creo que yo siempre rescato eso, digamos, una buena historia, una buena amnesia, un buen examen clínico, ya, es central como para poder avanzar. Yo creo que las claves estuvieron ahí acá, digamos, cuando ya se obtuvo más información. Súper. Claro, y bueno, muchas de las revisiones que mostraron en su completa presentación daban, digamos, sentido a que el juicio clínico es el que manda mucho. Pero lo que dice la doctora es súper importante. Uno de los sentidos de estas discusiones es que nos juntemos a conversar, lo que es muy bueno, y que uno de repente vea a un enfermo y se acuerde, porque así uno trabaja, así trabaja su cabeza, digamos. Se acuerda que vio y el enfermo no responde, no responde, entonces uno dice, parece que una vez yo vi algo y esto era tal cosa, y ahí se pone a buscarlo de cabeza y ahí lo encuentra. Entonces, yo creo que esto es súper medular, así que agradecemos enormemente al equipo del doctor González, muy bien los becados, estuvieron muy bien, y muchas gracias a los especialistas, y nos vemos el próximo mes. ¿De acuerdo? Gracias Que por la estén muy invitación. bien. Chao, que estés bien. Que tengan Gracias a buena todos. tarde. Bien. Chao. Chao. Muchísimas gracias.